Bueno, y continuamos con nuestro programa, en nuestro espacio de psicología, a cargo de la licenciada Michelle Cronenberg. Hoy hablamos acerca de un tema muy importante, la función de los abuelitos en la educación de nuestros hijos. Son pilares fundamentales, por supuesto, pero muchas veces nos pueden traer problemas a nivel familiar por las diferentes opiniones que hay a la hora de resolver alguna circunstancia en la educación y la crianza de nuestros hijos. ¿Es así, verdad, Michelle? Así es, Maureen. Justamente el rol de los abuelos y las abuelas actualmente es fundamental. La mayoría de nuestros niños y niñas y adolescentes se quedan en las tardes o son cuidados por sus abuelos y sus abuelas durante largas horas mientras sus padres trabajan. La mayoría de los casos, los abuelos actualmente son los que se tienen que encargar de hacer tareas, de darle supervisión a todas las diferentes actividades, pero esto muchas veces interfiere directamente con la forma de crianza que los padres tienen ya establecidos o que tienen la idea de cómo hacerlo. Definitivamente son dos generaciones diferentes y esto va a promover o va a provocar un choque inevitablemente. Lo que piensan los abuelos, que creen que es correcto para poder educar a los hijos, a los nietos, perdón, y a las nietas, y lo que sus padres y madres consideran que también es importante en la educación. Ahora, muchas veces no solamente son periodos largos durante las tardes o durante las vacaciones donde los abuelos se tienen que encargar de la crianza, sino muchas veces los mismos padres y madres viven dentro de la misma casa con los abuelos y las abuelas. Y esto todavía provoca muchísimo más dificultad. El problema que se está dando es que nosotros antes lo que hacíamos era ir a visitar a nuestros abuelitos. Entonces, cuando los visitábamos, ellos se encargaban de chinearnos, de darnos aquellas galletitas que tanto nos gustaban, de promover actividades que tal vez en casa papá y mamá no permitían, como acostarse un poco más tarde o hacer algún tipo de fiesta o alguna actividad muchísimo más recreativa, porque el rol del abuelo y la abuela es chinear. Realmente ya los abuelitos no están dentro del sistema familiar con la función de educar, y cuando uno desempeña un rol que no le corresponde, por lo general no lo hace de la mejor manera. Y después los padres también, que sí son los encargados, y las madres, de la disciplina y de la educación de sus hijos, muchas veces quieren interferir, pero ya cuando llegan al final del día. Entonces, por supuesto que los niños y las niñas ya vienen acostumbrados a la forma en la que los abuelitos y las abuelitas les piden las cosas. Es normal que los abuelitos y las abuelitas sean más flexibles, eso es muy común, es parte de ser abuelos. De hecho, si nosotros les quitáramos esa función, pues entonces ¿quién se encargaría justamente de esa parte más permisiva, más flexible, que todos recordamos, que es la relación con nuestros abuelos y abuelas? Por eso es que es muy importante que si usted convive con sus padres, que ahora son los abuelos y las abuelas de sus hijos, traten de ponerse de acuerdo. Lo primero que hay que evitar es desautorizarse, porque los niños y las niñas son muy inteligentes. Claro, por supuesto. Entonces ellos saben que cuando papá y mamá establecen un límite, por ejemplo, se acuestan a las 8 de la noche, pero tal vez ellos no han llegado y los abuelitos sí son más permisivos, entonces van a tratar de llevar ese límite al máximo y ya no se acostaron a las 8, sino son las 10 y siguen despiertos. Entonces es importante que los adultos dentro del sistema familiar se pongan de acuerdo. Número 2, que no compitan entre ellos, que eso es una de las cosas que muchas veces provoca más tensión a nivel familiar. Cuando, por ejemplo, la madre y la abuelita empiezan a competir en cuestión de qué es lo mejor para la alimentación del niño o la niña, o el padre también, que cuáles son los programas favoritos, y entonces ya se olvidan realmente de cuál es el bienestar de los pequeñitos y están discutiendo, casi que es como si se fuera a dar un juego de poderes, a ver quién es el que puede más. Realmente todos pueden ayudar en la educación y crianza del niño, pero tienen que ponerse de acuerdo y tiene que estar muy claro cuáles son esos límites. No los tomen frente a los niños, sino tienen que tratar de buscar espacios a solas en donde los adultos de la casa se sienten y establezcan horarios específicos. Es muy importante cuando los niños y las niñas están a cargo de los abuelitos y las abuelitas, que traten de distribuir el tiempo y no sea solamente de juego. Por supuesto, y muchas abuelitas me dicen, Michelle, es que ya yo estoy agotada, yo no estoy como para estar jugando y tirándome al suelo y acompañándolos en el juego, porque ya la verdad es que yo estoy cansada. Tienen razón, tal vez ya es otra etapa de la vida en donde tienen que tener más tiempo para justamente distraerse y recreación. Pero si esa es la función que están ejerciendo,
pues sí es importante que traten de dirigir un poquito más el juego con los niños y las niñas, porque muchas veces estos niños que están solo con los abuelitos no juegan, no hay tanta interacción, sino que se dedican más a ver televisión o estar en la computadora, mientras los adultos tienen sus actividades y luego, claro, llega papá y mamá en la noche y quieren establecer límites y reglas y ya cuesta muchísimo. Entonces, la recomendación es no compitan, establezcan claramente cuál es el límite que ustedes desean en orden y no porque mamá diga una cosa y abuelita o abuelito diga otra cosa significa que entonces hay que obedecerlo. Yo siempre sugiero, y a nivel terapéutico, porque esto es una de las cosas que muchas veces interfiere en una adecuada crianza con los niños en cuestión de límites. Entonces dicen, no, lo que pasa es que es culpa de los abuelitos, no es que los papás o las mamás nunca están. Y entre esas muchas veces es ir y venir de discusiones, nos olvidamos que es importante ponerse de acuerdo. Si usted está viviendo un conflicto como esto y usted ve que sus hijos y sus hijas están teniendo dificultades justamente para desenvolverse porque no siguen instrucciones y usted se queja constantemente, es que es culpa de mamá porque mamá siempre lo deja o la deja hacer lo que quiere, es importante buscar el apoyo de un profesional que ayude justamente al sistema familiar a integrarse de una manera muchísimo más asertiva y más sana. Claro que sí. Este tema, como siempre, puede dar para mucho más, pero vamos a estar tomando en cuenta todas sus consultas y todas las sugerencias que nos hacen a través de Facebook a nuestro perfil de Mujeres del 2000 o bien cuando pueden llamar a la oficina o más bien a la clínica Kronever, que el teléfono está ahí apareciendo en pantalla. A ese número de teléfono llame y deje sugerencias, solicite temas. Michelle está para servirles y ella siempre muy gentil, complace todas las inquietudes que ustedes nos hacen llegar. Michelle, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, Mauro. Y ustedes no se vayan, claro que no, hay mucho más de Mujeres del 2000.